que aunque hace poco no me asocié, pues ahora estoy presidiendo en este periodo. Bueno, mientras escribía este mensaje recordaba a las trabajadoras y trabajadores sociales que nos anteceden. Ahorita hay muchos jóvenes y muchas jóvenes dentro de la asociación y bueno, voy a nombrar algunas que son y fueron importantes en la asociación, que es Irma Chávez, a Ofelia Ríos, que siempre honraremos su memoria, a Leticia López, a Alma Rosa Chavarría, a Rosalía Vizcarra, a Alma Pérez, que bueno, ahorita ya están en otros destinos, en otros rumbos. Bueno, también recordando a quienes continuamos haciendo posible que nuestra asociación continúe, cumpliendo la razón de ser por la que fue creada, que es la actualización y la profesionalización de egresados y egresadas de trabajo social, y también agradecer al capítulo estudiantil que recientemente en el 2015 se fundó, y pues que estamos muy orgullosos porque son muy comprometidos y muy comprometidas. La asociación se fundó en noviembre de 1994 con los objetivos de capacitación, retroalimentación, investigación y proyección del trabajo social. Voy a nombrar algunas de las acciones más destacadas. Algunas de ellas es que fueron pioneras en ofrecer a estudiantes y egresados una librería ambulante de materiales de trabajo social, accesibles física y económicamente, cursos, talleres, conferencias, foros, mesas redondas con importantes colegas locales, nacionales y extranjeros, y presentación de libros de algunas y algunos de los asociados y asociadas. La colaboración y participación de ponentes destacados en la profesión. De Chihuahua puedo mencionar a Domingo Rito Maldonado y a Luz María Hernández. De Monterrey a Mónica Borges. De México a Laura Mejía Leñero. De Argentina a Natalio Kirchnerman. De Cuba a Manuel Pablo Rodríguez. De Chile a Sandra Shaw. De España a Ezequiel Anderet. Y de Uruguay a Ricardo Gil. Además, algunas conferencias magistrales con colegas a nivel local, como Alma Pérez, María Elena Ramos, Cecilia Espinosa, y bueno, hoy agradeciendo la participación de Sara Quiralte, Fernando Loera, Erika Corona y Marcela Soto. Muchas gracias por aceptar participar y bienvenidas y bienvenidos. También nos comprometimos en dar reconocimientos cada año a colegas por trayectoria, a quien tienen más de 10 años en el ejercicio profesional, como este año estuvieron postulados y postuladas Salvador Ortega, Alicia Esquivel, la maestra Marta Hernández, que yo creo que muchos conocen, a Verónica Luján por trabajo relevante, y también a colegas jóvenes que llegan con mucho compromiso. Estuvo postulado Oscar Bueno, esto fue para la categoría de trabajo relevante. María Eugenia García, Saraí García, y bueno, fueron ellos 4. También presentación de algunos libros, que voy a mencionar algunos. Temas de vinculación con el sector social, del maestro Rito Maldonado. Asómate a la realidad y transformarla, de Leticia López Manzano. La transmigración y la identidad en las familias juarenses, de la doctora Delia Puga. Ejido Nuevo Cuauhtémoc, un ejido o un sueño, de la trabajadora social Xochitl Hermosillo Cavazos. Cuentos del Álamo, de la maestra Belén Martínez Aguilera. Salud, Género y Empoderamiento, una colaboración de varios autores, entre ellos María Elena Ramos. Y bueno, parte del quehacer de la asociación es la capacitación constante y la reflexión de problemáticas sociales, siempre con una perspectiva de derechos humanos. Dicho esto, hoy el tema que nos compete es el tema de la interrupción legal del embarazo, entendiendo este tema como parte de los derechos sexuales reproductivos, como una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de género, asuntos que son fundamentales en el ejercicio de la profesión. Sin más, damos inicio a la mesa de debate que nombramos Miradas del Trabajo Social ante el Aborto, donde se expresan diferentes posturas. Y aquí doy la palabra a mi compañera Itzel, quien será la moderadora de la mesa. Bienvenidos, gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Les explico la dinámica.
Los panelistas van a tener 10 minutos para dar su opinión, su punto de vista. Enseguida vamos a tener 2 rondas de preguntas y comentarios por parte del público. Se van a tener 4 participaciones. Entonces, María Elena, que está aquí a mi derecha, trae unos papelitos. Entonces, quien quiera participar, levanta la mano. Conforme le vayan levantando la mano, ella va entregando los números. Hacen sus preguntas, sus comentarios y tienen 1 minuto por persona. Después los panelistas van a poder contestar sus preguntas. Al final va a haber un micrófono abierto para comentarios o preguntas y se van a dar las conclusiones por parte de los panelistas. ¿Sí? Ok. Y en un primer momento va a tener la oportunidad la licenciada en Trabajo Social Marcela Soto. Ella comenzó a trabajar en el INEGI teniendo un puesto alto antes de egresar de la licenciatura en Trabajo Social en el año 2013. Posteriormente ingresó a la maestría de género, donde estuvo en asociaciones de mujeres y tuvo la oportunidad de ver el sistema de salud en Cuba. También estuvo cerca del programa que ayuda a mujeres trans a incorporarse a la vida laboral en Cuba. Participó en el Congreso en Zacatecas con la ponencia Burnout en mujeres de alto rango en empresas. Estuvo laborando en Bicola, promoviendo el trabajo en grupos y desarrollando un sistema de seguimiento del trabajo de los empleados en Monterrey. Y actualmente trabaja en el INEGI como responsable de verificación del proyecto para el censo 2020 y recientemente como jefa de proyecto al censo económico. Entonces le cedo la palabra a la licenciada Marcela Soto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este foro que nos invitaron, gracias al comité organizador. Sí, pues son las miradas del trabajo social ante el aborto. Algunos pues tenemos en pros, en contra, nos declaramos neutrales. Cada quien asume su posición y es muy respetuosa. Desde mi punto, al estudiar y concluir mi maestría de género, es mi deber profesional escuchar todo tipo de comentarios sin expresar ninguna postura en sí. Así que lo que yo vengo a aportarles es algo más sobre lo que yo hago, lo que me dedico y lo que amo, que es las estadísticas y la creación de información. Las estadísticas que yo traigo aquí a continuación son estadísticas que las obtenemos de trámites administrativos, ya sea estos que son obtenidos de las dependencias de salud. Es un sesgo de todas aquellas que no se registran, todas aquellas que no vemos, todas aquellas que no existen, pero sí tenemos un registro y es bastante elevado de los que sí existen. Actualmente en nuestro país el aborto no es legal, por lo tanto hasta un aborto provocado puede ser una infracción a nuestra constitución, a nuestro reglamento, por estar impidiendo una vida. Aunque el hecho sea provocado, puede ser espontáneo o en otros terapéuticos. Les explico, el terapéutico son aquellos que está en riesgo la vida de la madre, que lo vemos en películas, pero ya en la vida real no es tan sencillo tomar una decisión entre la vida de la madre y la vida del hijo. A veces se queda la responsabilidad del padre en caso de que exista, y no es una decisión sencilla, tampoco es una decisión sencilla las personas, las mujeres que realizan el aborto, continuar con su vida cotidiana. Es una carga, es parte de uno mismo, perder una parte de sí que se creó que iba a ser una parte de vida. Pero bueno, pues ya esto ya está quien con su postura y la información que cuente. Para nosotros y para mí en especial, la información es vital. Muchas de las veces se llega a tener un aborto o se llega a morir en un mal tratamiento de un parto que va a estar regular, que era un parto natural o una cesárea mal hecha, y termina en la muerte del producto. Y eso está mal, y la madre carga con eso, y empezamos con las culpas sociales: si te hubieras cuidado, si hubieras tomado el ácido fólico, si hubieras esto, si hubieras lo otro, pero pues no vivimos en el hubiera, ¿verdad?
Continuando con la parte estadística, que es la que yo manejo, las edades de las mujeres que han tenido abortos abarca desde los 20 años hasta los 34 años. Si se fijan, este lapso, este corte de edad especifica en el área productiva de la mujer, es decir, es el área el momento en que está mucho más fértil, pero también es cuando alcanzan la cúspide profesional. Dentro de mi tesis, que son los techos de cristal en mujeres de alto rango, se ve muy marcado que entre los 20 y los 35 años las mujeres optan por dejar de trabajar para poder atender a los hijos. Ya después de los 40 años, que es más o menos cuando ya los hijos están en una adolescente, es cuando retoman el trabajo. ¿Y qué sigue con los adolescentes? ¿Quién los cuida? ¿Quién está al pendiente de ellos si mamá tiene que trabajar, si papá tiene turno doble o si nada más tiene mamá? Aquí viene la parte del corte de lo que es en el año 2009, que es un repunte de abortos. En el 2009, después de una gran crisis que sufrió el país, con abortos provocados en el 2008 a nivel nacional aquí en México de 586 abortos. Les recuerdo, son abortos registrados por instituciones. No es una cifra real, pero es lo que tenemos en cuanto a registros. Puede ser que la cantidad se duplique o se triplique. Muchas de las veces los abortos también son a causas sociales o creencias culturales que tenemos arraigadas y que no es como borrarnos el disco y ponernos otro. Mamá, papá nos enseñan que los hijos que Dios nos quiera dar está bien. Ahorita ya sabemos que los que nos quiera dar, pues a veces no los vamos a poder mantener. Ya tenemos que vivir en esta parte de mantener ese eslogan me parece que en el 2000 iniciamos con el de la familia pequeña vive mejor. Ahí me adentro en la parte de lo que es la biopolítica, cuando ya el país no puede sostener a la cantidad de población que se está registrando, que están haciendo. ¿Qué hay detrás de toda la legalización del aborto? El aborto no es que se esté iniciando a partir de 2015, digamos, no vamos a hablar del 2015. El aborto en México se tiene en registros desde 1985, con una tasa de 21.697 abortos. Y eso no lo sabíamos, estamos hablando del 85, yo todavía ni nacía, a lo mejor me había tocado uno de esos abortos, no me tocó. Pero desde 1895 estamos hablando, perdón, 1985 estamos hablando que existen abortos. Hay fechas que son cortes de situación económica. Cuando el país empezó a enfrentar las situaciones de devaluación, situaciones económicas insostenibles para la familia, donde empezaban cosas que podían comprar con un salario, se cuadriplicó la compra de esta situación, se racionaba ya la comida, se racionaba el vestido, se racionaba la educación y comenzamos con eso. Desde ahí, el corte de 1994 hubo 28.734 abortos registrados. Desde ahí en adelante empezaron a subir constantemente y para algo relevante, en el 2017, que son los últimos datos que tenemos registrados, hay una cantidad de 22.336 abortos. Si notan la cantidad, son 1.000 más abortos que en 1985. Entonces, o vamos mal, o vamos bien, o estamos exactamente en el mismo punto de donde iniciamos. Ahorita tenemos la revolución de que sí que se legalice, que no se legalice, que estamos en pro del producto, porque desde que está ahí ya forma parte de la sociedad. Cada quien puede tener su pensamiento igual. Ahora les aporto las cifras de los abortos espontáneos, estos de los que no tenemos control como mujeres. Los abortos espontáneos por siempre han sido, si no me equivoco, un 5.000% más que los abortos provocados. En el 2017 hubo 5.905 abortos espontáneos y provocados hubo 128. Provocados en todo a nivel nacional, en las 32 entidades, con toda la cantidad de población que hubo.
En la etapa del 2008, ya 2008-2012, la parte de Felipe Calderón, que estaba como presidente cuando hubo la crisis económica bastante fuerte, también hubo la guerra contra el narco, donde muchas mujeres murieron, incluyendo embarazadas, otras que terminaban heridas y el embarazo no culminó, también se toman en cuenta. En esta parte de la crisis, que fue es una de las más sobresalientes en cuanto a la estadística, en 2008 se tienen registrados 586 abortos provocados. En el 2009, 609, en el 2010, 595 y en el 2011, uno de los números más alarmantes, eran 632 abortos provocados a nivel nacional. Esto mucho más en la parte urbana. Desconocemos la parte de la estadística rural, que igual podemos meternos a los libros y se va a obtener algún registro, sin embargo pues no lo tenemos en Cibaya. Entonces es una cuestión también económica la que provoca esta alza de abortos en las mujeres, en su nivel social y económico. No vamos a hablar de que las mujeres que tienen dinero son las que tienen oportunidad de abortar, siempre la han tenido, siempre hemos sabido que el dinero hace todo lo que las políticas públicas no pueden hacer. Y es una realidad que no podemos evadir y podemos ocultarla y podemos cambiarla y podemos moverle el nombre, pero esta es una realidad. Ahora, como comentaban mis compañeras, estuve en una estancia en Cuba un tiempo bastante largo. Estuve con la Federación de las Mujeres en Cuba, que fueron las que a partir de la revolución se inició lo que es el aborto gratuito en niñas de 12 años en adelante. Y te asombra, ¿verdad? Porque es la revolución, creo que 1985, si no me equivoco, ya más de 50 años. Y esto ha disminuido la tasa de mortandad de las mujeres. Ha iniciado una vida mucho más saludable. Si nosotros nos acomodamos el cuello y decimos estamos mucho mejor que Cuba porque estamos aquí y aquí, créanme, yo estuve viviendo un poco más de un mes allá y no tenemos mucha diferencia. Entonces, Cuba, a partir del tiempo que tiene, al avance que tiene, una sociedad que no tiene económicamente mucho dinero, ha tenido un avance. Nosotros estamos empezando, nosotros. A lo mejor podemos tener esta plática en unos 70 años a ver cómo nos va. Pero no olviden, los números no mienten. Lo objetivo dentro de lo cualitativo siempre es la base para seguir haciendo los cambios. Gracias. Muchas gracias. Ahora me permito presentar a la licenciada en Trabajo Social, Erika Corona Chávez. Ella egresó de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2007. Su primer empleo fue en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal como trabajadora social en el año 2008 al 2013, donde estuvo a cargo de un grupo de jóvenes con valor, hoy llamado Valórate. En el año 2010 comenzó a trabajar en el Instituto Mexicano del Seguro Social, a la par de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, como trabajadora social médica en el Hospital General de la zona número 35. Durante un año hasta obtener una base en la Unidad de Medicina Familiar número 46, donde se incorporó al módulo educativo Diabetims, programa que reeduca a los pacientes con diabetes en diferentes temas básicos. Luego de 3 años en dicho módulo realizó un cambio para impartir las diferentes estrategias educativas que el IMSS maneja a nivel nacional para mejorar la educación de salud en la población mexicana, como lo son Chiquitims, dirigido a niños de guardería y primarias, Juvenims, dirigido a jóvenes de secundaria y preparatoria, Envejecimiento Activo, que acapara a la población adulta mayor, Yo Puedo, dirigido a pacientes con padecimientos de hipertensión arterial, así como diabetes, Embarazo Prevenims y Ella y Él, estos últimos dos dirigidos a población en edad reproductiva, con enfoque en métodos de planificación familiar, cuidados prenatales y postnatales. Actualmente continúa en el IMSS y es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el programa de Trabajo Social desde el 2017 a la fecha. Buenas tardes. El trabajo social en el área médica donde yo me desenvuelvo
estamos a favor de la vida. Nosotros somos promotores de la salud. Nosotros promovemos los programas que el gobierno federal, en mi caso del IMSS, ellos imparten y abarcan desde la edad chiquita, desde guardería. Les enseñamos diferentes temas como valores, alimentación saludable, el agua potable, educación sexual desde juvenil y la promoción de los métodos de planificación familiar dentro de ella y él y embarazo prevenible. Así que nuestra postura es que si nosotros le diéramos mayor difusión a este tipo de programas, no tendríamos el aborto como una opción. Nosotros vemos el aborto como la interrupción y finalización prematura del embarazo en forma natural o voluntaria, hecha antes que el feto pueda sobrevivir fuera del útero. Nosotros en la ciudad, nosotros no tenemos permitido esto, ¿verdad? Estaba viendo algunos números del diario, y en Ciudad Juárez ya se abrieron algunas carpetas de investigación, 30 carpetas exactamente, debido a abortos que se han hecho y que se han denunciado. Nosotros hemos visto el incremento de atención en pacientes que llegan con complicaciones de abortos que hacen clandestinamente. Entonces vemos que la mayoría son adolescentes de menos de 19 años que no tienen la promoción o no tienen el acceso directo tal vez a una institución. Probablemente cuando escuchamos el nombre IMSS o ISSSTE creemos que son solamente para derechohabientes, pero realmente nosotros también tenemos apertura de educación para gente que no es de nuestra población. Sin embargo, creo yo que tal vez nos falta un poquito dar más el paso a la promoción. No sé en qué está fallando, pero nosotros tenemos entrevista directa con las adolescentes jóvenes, las cuales indican que no conocen los métodos de planificación familiar al momento en que les entrevistamos y les preguntamos qué método de planificación familiar va a utilizar después del parto. Muchas de ellas dicen que no conocen más que el preservativo, cuando el instituto maneja todos los métodos, a excepción del preservativo femenino. El IMSS no lo maneja aún. Sin embargo, todos los demás métodos son para toda la población, aunque no sea derechohabiente. Nosotros podemos, los médicos colocan el implante subdérmico, el DIU, Mirena, hacen las vasectomías, totalmente gratuito. También se les puede canalizar a algunos centros de salud, pero sin embargo nosotros vemos que las adolescentes están embarazadas constantemente. La semana antepasada me parece que entrevisté a una adolescente que me dijo, es que es muy fácil abortar en El Paso. Entonces, yo no tenía ese conocimiento, pero en El Paso existe la ley que pueden abortar con el consentimiento de un padre. Aquí no, y en México también, en Ciudad de México también, me parece que es solamente si es violación y es comprobable, pueden acudir a este recurso. Nosotros hemos visto mucho, nos topamos en las colonias cuando practicamos, cuando andamos promoviendo algún tipo de nuestras estrategias. Nos topamos con gente que es feminista o que apoya este movimiento. Entonces nos dicen que la mujer es libre de elegir sobre su cuerpo, tienen el derecho para hacer lo que necesiten con su cuerpo. Entonces exigen el derecho, pero yo creo que más que pedir el derecho o exigir el respeto a su derecho, es tener la conciencia de ser responsable de algo que ya se hizo. Si ya se tuvo una relación sexual, ya sabía que solamente podía tener tal vez o una infección de transmisión sexual o un embarazo si no se cuidó, ¿verdad? Y si ya está por algún otro tipo de situación, alguna violación o algo, nosotros también les proporcionamos la pastilla del día después. Este tipo de situaciones son muy controversiales en el instituto porque muchas veces el consentimiento informado se le brinda a los padres y no tanto a los adolescentes. Trabajo Social está trabajando en eso porque creo que es fundamental que se le dé la información directa al usuario, que es el adolescente. Creo que esta información nos es muy útil para todos, pero
mi postura es respetable para todos, ¿no? Yo respeto a quien acuda al aborto, pero creo yo que cuando vemos los videos o cuando ya estamos presenciando un aborto directo ahí en la sala de urgencias, vemos que sacan al feto aún con vida, o cuando les aplican el líquido para poder sacarlo, que muera en las siguientes 3 horas, sale quemado. Entonces realmente nosotros tenemos que ver qué tipo de orientación le estamos dando a los jóvenes cada día. Así que yo, en mi misión es que cuando imparto una clase de salud pública, mostrarles la realidad a los estudiantes universitarios sobre lo que estamos viviendo hoy en día, independientemente de las estadísticas que nos manejen. Creo yo que el aborto es milenario. Hay abortos clandestinos desde hace muchísimos años, cuando se tenían embarazos extramaritales o cuando pasaban de las edades permitidas. Esto es milenario, es un tema muy muy controversial. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias. A continuación, me permito presentar al licenciado en Trabajo Social Fernando Loera García, egresado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el 2008, maestro en Administración Pública en la UASH en el 2015. Laboró en el DIF municipal como coordinador de diversos programas de atención y prevención con niñas, niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad en el año 2005 al 2010 y del 2014 al 2017. Del año 2010 al 2013 trabajó en el DIF estatal como responsable de programas de atención a niños migrantes y del CAIF. Estuvo en Día AC como coordinador del programa de atención y prevención de niñas, niños y adolescentes migrantes fronterizos del año 2017 al 2018. Del 2012 a la fecha es docente del programa de trabajo social en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Le cedo la palabra. Buenas noches. Es importante que hagamos un abordaje del tema desde una perspectiva que nos ayude a problematizar y a poder entender como las diferentes vertientes sobre las que podemos abordar el tema, ¿no? El tema es complejo, el tema es conflictivo, ¿no? Hasta cierto punto, y aquí podemos iniciar como haciendo un análisis de la complejidad en cuanto a la concepción de todas las personas, ¿no? Cualquiera podemos opinar de cualquier tema, pero el asunto es que cuando el tema se va a elevar a incidencia política, cobra más peso lo que las personas piensen, ¿no? Yo creo que actualmente las redes sociales nos han marcado una pauta como para poder entender o malentender las cosas desde los planteamientos que se buscan dar, muchas veces mal orientados, muchas veces mal encausados, y el problema se agrava cuando lo convertimos en un discurso común. Yo creo que el modelo de educación tradicional que ha imperado en el país nos ha generado consecuencias. De pronto estas consecuencias las podemos encontrar encaminadas a la discriminación y la intolerancia que se puede empezar a generar con respecto al tema del aborto, ¿no? Es muy fácil como empezar a señalar, a criminalizar este tipo de situaciones, cuando en realidad se tendrían que retomar y considerar los orígenes que establecen la necesidad de que una mujer decida terminar con la vida de un producto que no sabemos realmente cuál haya sido como la forma de concepción, ¿no? En términos consensados o no consensados, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que también tendríamos que reconocer cuál podría ser el costo político que nos ofrece esto, ¿no? Creo que las personas que históricamente nos han representado en el país han sido personas que les ha faltado una capacidad, 2, información, 3, determinación, 4, que pudieran ser en algún momento dado lo suficientemente claros en cuanto a lo que les corresponde en su trabajo, ¿no? De pronto encontramos a los políticos tomando decisiones basadas solamente en percepciones o en demandas sociales no fundamentadas, ¿no? Creo que cuando una persona asume un cargo público y tiene que decidir en beneficio o prejuicio
de las personas lo debe hacer de una forma fundamentada. Creo que esas cosas es algo que deberíamos de ir considerando, ¿no? Y sobre todo los debates sociales que se puedan ir generando en cuanto a las demandas sociales, ¿no? Existen grupos de poder o grupos de choque que en algún momento dado se activan, porque somos una sociedad reactiva aparte de eso, y que cuando se busca traer a la mesa el impulsar política pública, de pronto surgen los grupos y se confrontan e inicia una especie de conflicto social ahí, que si no se sabe abordar o si no se sabe trabajar, pues podemos tener por ahí alguna consecuencia, ¿no? La importancia del costo que nos implica la salud, yo creo que ya de alguna forma Marcela con las aportaciones de los datos que nos da y la experiencia del trabajo cotidiano en la atención directamente en la salud, nos obliga a como Estado y como responsables en la toma de decisiones, en este caso a quienes legislan e instrumentan todos los recursos de política pública, a poder tener una visión completamente panorámica, ¿no? En este sentido. Y retomo el ejemplo de los embarazos en adolescentes. Ahorita que leían el currículum, yo creo que se pudieron dar cuenta que mi experiencia de trabajo mayormente se ha basado con adolescentes. Entonces llevamos un acompañamiento muy cercano directamente con niñas o con adolescentes que de pronto presentan este tipo de situaciones y que se ven entre la encrucijada de tener que decidir si tener o no a un niño cuando a lo mejor tienen 13 o 14 años, ¿no? Creo que estas cosas sería importante contrastarlas, en este caso con el alto índice de embarazos en adolescentes, contrastarlo con, en el caso dado de que se pudiera probar, el alto índice de abortos que pudiéramos tener. Y no sería el problema los abortos, sino las implicaciones del daño a la salud generadas por los abortos. Sabemos que cuando una mujer se somete a un proceso de este tipo, existe una condición de riesgo alto para la afección a la salud. Entonces creo que a las personas que son responsables de la atención a la salud les interesa poder mantener una estructura de atención sólida que garantice la salud de las personas, no de manera general, pero en este caso específicamente con las mujeres. Tenemos un aparato de salud insuficiente, deficiente, no te vas a enojar, precario. Entonces creo que parte de la instrumentación que necesitamos es como tener todo debidamente establecido a través de las leyes, después a través de los procedimientos, de la capacitación, de la infraestructura. No es como solamente tomar la decisión, aprobar una ley y que se quede en ese aspecto, ¿no? Tenemos que tomar en consideración cómo estamos como Estado para poder atender ese tipo de cosas, ¿no? Y una de las cosas que también deberíamos de considerar es como la decisión de los médicos, ¿no? Finalmente, como nosotros los trabajadores sociales juramentamos por ahí los principios éticos, los médicos de igual forma lo hacen, y es respetable en algún momento dado la decisión del médico decir, yo no lo quiero hacer, ¿sí? Porque finalmente tiene como esta capacidad de poder decidir. La otra parte importante que tendríamos que considerar son las implicaciones de la responsabilidad de las decisiones de los responsables, de los legisladores. Ellos deben de tener una fundamentación multidisciplinaria y creo que cobra mucha relevancia en un primer momento la parte jurídica, en un segundo momento la parte que pueda dar la alimentación de información cualitativa. Podemos hablar de psicólogos, de trabajadores sociales, de sociólogos, como para poder entender los procesos y las dinámicas y todo lo que implica, ¿no? Y hablo de la multidisciplinariedad precisamente porque no solamente es que la mujer vaya al hospital e inicie el proceso y salga y se vaya a su casa. No, hay que realizar un proceso de acompañamiento, un acompañamiento que implique una atención y un trabajo psicosocial que ayude a poder llevar esa parte del proceso, ¿no? Independientemente de cuál haya sido el fundamento que la haya llevado a tomar la decisión de realizar este tipo de acciones. Otra de las cosas que es importante considerar es que los fundamentos puedan ser claros a través de la demanda estadística. No podemos construir leyes sobre un imaginario. Realmente necesitamos datos sólidos que puedan fundamentar que lo que estamos haciendo desde las legislaciones es correcto.
Y traigo a colación por ahí una nota que me tocó ver el mes pasado. Hay una senadora de Morena que dice que tiene como prioridad el poder establecer una legislación a nivel nacional que pueda dar la oportunidad a la mujer de realizar este tipo de prácticas. Yo creo que eso es importante en términos de poder respetar el derecho y las libertades de las personas, pero siempre y cuando tengamos en consideración todo el aparato y toda la infraestructura que necesitamos tener para poder decir estamos listos para tomar una decisión de este tipo. No podemos tomar una decisión de crear una ley en términos nada más de lo que a mí se me ocurre o lo que yo creo que puede ser, cuando no tenemos que respalde los alcances de una ley que se establezcan. ¿Estamos en tiempo todavía? 2 minutos, bueno, los voy a aprovechar. La importancia del trabajo social en el tema es que nosotros tenemos un acercamiento muy estrecho con la población, y una de las cosas que es muy importante destacar es la postura que nos toca asumir a cada uno de nosotros, porque somos los de a pie y somos los que estamos en el trabajo directo de hombro a hombro con las personas. Nos toca informar, nos toca acompañar, nos toca orientar, y si en ese aspecto no existe una capacidad de asumir una postura neutral que no esté viciada por los valores particulares, que a veces es muy complejo, nosotros podemos mal orientar a las personas. Entonces es una obligación para los y las trabajadoras sociales que tengamos una actualización que nos dé la oportunidad de poder realizar intervenciones plenamente profesionales que puedan garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas. En ese aspecto creo que el reto para nosotros como trabajadores sociales es muy grande. Tenemos un marco de actuación que son los acuerdos y los tratados internacionales, las leyes que en algún momento dado se pueden armonizar a nivel nacional, y en algún momento dado lo que podamos impulsar desde las trincheras pequeñas, ¿no? Que son como las organizaciones civiles o la organización que se da de forma civil entre las personas de las comunidades. Entonces sí creo que el reto en este sentido es grande y que es algo que podemos ir trabajando. No es algo que se deba de someter a consideración a la sociedad, porque establecer un acuerdo no lo vamos a lograr. Los responsables son los tomadores de decisiones, con la fundamentación que pueda argumentar todas las decisiones que ellos tengan que tomar. Le gané. Muchas gracias. Y ahora le cedo la palabra a la licenciada en Trabajo Social, Sara Raquel Quiralte. La licenciada Sara es egresada de la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua. Ella cuenta con 8 años de experiencia en el campo de la sociedad civil y actualmente se desempeña como directora de la organización Fátima IBP en Ciudad de Chihuahua, trabajando el tema de prevención y atención de VIH, así como de programas de reducción de daños en personas usuarias de drogas. Es consejera consultiva del ISH-Mujeres, integrante del Comité Municipal de Atención y Prevención a la Violencia Familiar y de Género. También es integrante de la Comisión de Adicciones de la Mesa de Seguridad y Justicia, del Movimiento Estatal de Mujeres y del Comité Mixto de Acceso a Antirretrovirales del Estado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que más que si estamos a favor o en contra del aborto, el tema que ponemos sobre la mesa son los derechos humanos de las mujeres, ¿no? La Organización Mundial de la Salud reconoció en un reporte que cada año 45 millones de embarazos no deseados se interrumpen voluntariamente, 27 millones se practican en forma legal y segura, el resto, 19 millones, en condiciones inseguras. Se estima que cerca de 68,000 mujeres en el mundo mueren anualmente por abortos inseguros, lo que representa un 13% de la mortalidad materna en el planeta. Además, se estima que 2/3 de los abortos inseguros que se realizan cada año en el mundo se practican a mujeres entre 15 y 30 años. Estas cifras alarmantes demuestran que la prohibición e ilegalidad del aborto no solo no impiden su práctica, sino que además conducen a accesos diferenciados según la clase social de las mujeres. Mientras aquellas mujeres que pertenecen a una clase media alta acceden en forma privada a información y prácticas quirúrgicas o farmacológicas adecuadas, como lo comentaba ahorita la compañera, ¿no? Gozan de privilegios económicos y pueden acudir al paso a realizarse un aborto de manera privada. Y por el otro lado, las mujeres pobres acuden a procedimientos caseros e inseguros que ponen en riesgo su salud y su vida.
Estos se pueden realizar fuera de tiempo, sin información, sin acompañamiento, y pues corren más riesgo su vida. Existen los mandatos de género, morales y religiosos, donde la maternidad aparece como destino irrefutable de las mujeres y el aborto un hecho socialmente condenado. Si la mujer decide abortar, puede ser juzgada y privada de su libertad, y dejamos de lado el papel que juega el hombre en este tema y su parte de responsabilidad. La negación del derecho a decidir sobre los propios cuerpos constituye una forma de violencia hacia las mujeres, ejercida por el Estado patriarcal capitalista, sistema que bajo sus relaciones sociales reproduce e impone la necesidad de control, apropiación y explotación del cuerpo, vida y sexualidad de las mujeres. Como trabajadores y trabajadoras sociales, vemos la necesidad de involucrarnos en el debate de esta problemática. Sé que se nos presenta desde los distintos campos de intervención profesional. Muchas veces nos encontramos acompañando a mujeres en situaciones de aborto desde el área de salud, desde instituciones educativas o desde protección de derechos humanos, como parte de equipos interdisciplinarios que trabajan en la temática de salud sexual y reproductiva. El primer punto fundamental es considerar la situación de vulnerabilidad en la que se pueda encontrar la mujer, teniendo en cuenta las relaciones de poder que limitan su toma de decisiones autónomas, la violencia, explotación sexual y abusos a las que son sometidas, las dificultades en relación médico-paciente, las condiciones socioeconómicas precarias, el escaso acceso a la información sobre salud integral y derechos sexuales y reproductivos y la falta de acceso a la educación. El crear un espacio de consejería frente a un embarazo no buscado o no deseado es para que la mujer pueda tomar una decisión informada, consciente, responsable acerca de su embarazo. Se debe brindar asesoramiento sobre todas las alternativas posibles que incluyen desde seguir adelante con el embarazo, considerar la adopción o las medidas a tener en cuenta si una mujer decide interrumpir el embarazo. Este tema aquí, hago una pausa, es muy importante porque las alternativas se le deben de dar, pero no necesariamente tratar de persuadirla, ¿no? O sea, igual si la mujer ya tomó la decisión, es solamente el acompañarlo desde nuestro quehacer. Se reflexiona además sobre las posibles redes de apoyo que pueden existir para la toma de decisiones autónomas, libres de las presiones externas que muchas veces inducen a la mujer a interrumpir el embarazo o a continuarlo por mandatos sociales, ¿no? Cuando abordamos el tema del aborto, lo que no podemos dejar de considerar es que sea cual fuere el obstáculo legal, cuando una mujer decide no continuar con su gestación, lo logra, aunque tenga que enfrentarse a procedimientos peligrosos para su salud o infringir la ley. El tema nos obliga a interpelar nuestros propios marcos referenciales e ideológicos, haciendo a un lado los prejuicios, a fin de orientar nuestro quehacer profesional desde la perspectiva de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Indudablemente el camino hacia este objetivo implica salir de posiciones dogmáticas y estar atentos y atentas a las demandas y situaciones cada vez más complejas que se nos presentan para acompañar adecuadamente a cada mujer en sus decisiones. Hay personas con las que es imposible debatir el tema del aborto. Hay otras con las que valdría la pena y amerita por el papel que juegan y sobre todo por las expectativas que generan. Creo que sentarse a platicar en un diálogo franco y abierto se hace necesario en este caso, pues nos hace quedar claro que el quehacer profesional debe quedar libre de prejuicios y dogmas de fe y anteponer siempre, he dicho, quehacer en los derechos humanos, como es el caso del derecho a decidir, para lo cual es oportuno parafrasear a Voltaire. Tendremos o no razón quienes estamos por la despenalización del aborto, pero las y los trabajadores sociales tenemos la obligación de defender el derecho a decidir de las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, a continuación vamos a abrir la primera ronda de preguntas. En esta primera ronda solo tenemos 4 participaciones como máxima de 1 minuto. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, levante la mano por favor. Y aquí María Elena me auxilia.
falta uno. ¿Quién dijo yo? Bueno, yo. Ok, adelante, Yadira. Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por la invitación y pues felicitar a la organización, iba a decir compañeros, pero bueno, pues también que parte gran trabajo hace para la organización de este evento. Un tema pues rebuscado, ¿verdad? Y me gustaría hacer, yo nada más voy a hacer lo que siempre hago y pues voy a decir lo que quiero decir enseñando esta pequeña cartulina. ¿Te ayudo? Y bueno, todo pensando en los derechos humanos de las mujeres y por una toma de decisión justa. Y lo digo para el frente y lo hago para abajo. Yo sí quiero aborto legal y seguro y gratuito, porque todas tenemos derecho a tomar la decisión sobre nuestros cuerpos. Claro que cuando digo esto, no quiero quitar la responsabilidad de la otra parte, ¿no? Del embarazo, justo la responsabilidad. Ahora se habla también de la responsabilidad de la eyaculación, ¿no? ¿Dónde eyaculas? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Con quién? ¿Y bajo qué responsabilidad? Ambas partes tenemos responsabilidad. Sin embargo, quien carga con el producto de esa relación sexual, bueno, pues es hombre. Y ante esa situación, yo sí quiero que sea legal, que sea seguro y que sea gratuito. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. También felicitar a la asociación y creo que es importante hacer una pequeña felicitación por el tema que se ha elegido, porque creo que es importante en el camino del trabajo social reflexionar con base a estos temas que son muy importantes y la carrera tiene un fundamento muy conservador y religioso, entonces el abrirse a estos temas creo que es totalmente vanguardista y necesario. Creo que es importante dos cositas, nada más para ser muy corto, hablar de derechos humanos. Estamos hablando de derechos humanos y ninguna institución está encima de ningún derecho humano. Estamos hablando de derechos humanos de las mujeres. Y otra más, hablamos de la despenalización del aborto. No se quiere legalizar una práctica, sino es despenalizar. Es decir, el Estado tiene que proteger a mujeres que ya decidieron con base a su cuerpo que es un derecho humano. Entonces vamos a proteger a esas mujeres que injustamente están en la cárcel por ejercer el derecho humano, que es decidir sobre su cuerpo. Eran nada más los comentarios. Buenas tardes. También quisiera felicitar a las panelistas y al panelista, porque sé que hablar de este tema también tiene que, bueno, también entra el debate consigo mismo, ¿no? Sobre qué van a exponer allá enfrente, sobre qué postura van a tomar. Mi participación va más bien hacia algunas preguntas y algunos comentarios. Tengo dos preguntas para la licenciada Soto. La primera es, ¿cuál es la relación que ella encuentra entre las estadísticas que nos han presentado y la perspectiva de género? ¿Cómo logra mezclarla? Y la segunda es que, ¿cuál es la diferencia o qué cree que nos falta para llegar a los derechos reproductivos y sexuales que tiene Cuba? ¿O cuál fue la experiencia que tuvo ella con las mujeres de la Federación? ¿Cuál fue el camino, no? O para ver cuál es el camino a trazar. Dos comentarios, o bueno, tres comentarios hacia la compañera que viene, bueno, que trabaja en el IMSS. Lo primero es que creo que es muy importante que el trabajo que se haga con jóvenes, con adolescentes, tiene que ser desde la perspectiva de las juventudes. Porque nosotros como adultos estamos
o trabajamos entendiendo que nosotros somos adultos, ¿no? Y desde un estado pues adultocéntrico. Entonces, es importante que se les expliquen sus derechos reproductivos y sexuales. Dos anotaciones nada más al margen. Desde la entrada de Trump, las clínicas en El Paso sobre todo han estado cerrando, las clínicas en donde se practica el derecho a decidir, y eso ha afectado también considerablemente la situación del aborto. Y en cuanto a México, comentaste que era legal solamente si era un caso de violación. Las clínicas que existen en la Ciudad de México no nada más conciben el que sea por violación, sino lleva un acompañamiento multidisciplinario y pueden interrumpir el embarazo de las mujeres de cualquier parte del estado, además que obviamente lleva una consideración de cierto tipo de semanas. Buenas noches. Yo tengo varios preguntas, comentarios sobre lo que había surgido en el tiempo. Un minuto. A la licenciada, a la trabajadora social, licenciada Soto, me gustaría saber, porque se habló del abortos espontáneos, el número de abortos, pero qué relación hay con la escolaridad y qué tipo de aborto fue, por qué fue provocado, fue por violencia. Eso sería sumamente interesante para mí saberlo, porque eso nos va a llevar a poder crear políticas de salud y educación a donde se necesita. ¿Sí? Al licenciado Fernando Loera, tiene razón totalmente en lo que dice, que la gente que toma decisiones están tomando decisiones a la y se va, o no sé si están apoyados o no. Sí, pero no se trata de marcar si están apoyados o no, se trata de que nosotros, como lo dijo, somos los de a pie, somos los que estamos metidos en problemas, somos los que estamos viviendo y acompañando a la gente que tiene este problema, darle los alimentos a ellos para que las decisiones que tomen sean decisiones adecuadas y sean decisiones realmente que sean fértiles, que no pase como pasa en el programa de DIX, que ya tengo el gusto de conocer, Erika, y he participado en esos programas muchos años, que se nos manda la información, hagan esto, pero cero recursos. Entonces, el ser promotor de salud es ser gente de fomento de la salud y es trabajar con los recursos propios de la comunidad. Los recursos propios de la comunidad que están aquí en Ciudad Juárez, desgraciadamente están un poco muertos porque creo que no está trabajando ahorita el Comité de Salud. Hay que echarlo a andar. Somos nosotros los que lo vamos a empujar. Si el presidente municipal no sabe, pues hay que decirle cómo se hace. ¿Sí? No pasa nada. Y al contrario, puede pasar bastante en beneficio de la población que tratamos de apoyar, que son los jóvenes, uno ya que. Pero es importante que cuando empecemos a darle educación para la salud, sea educación, como dijo la licenciada Pilar, desde el punto de vista, aquí está el menú, yo no voy a influir en qué quiero que comas o qué no quiero que comas, porque cada cosa que hacemos estamos anteponiendo nuestros juicios, estamos anteponiendo nuestros falsos valores o verdaderos valores, depende de quién lo vea, ¿sí? Porque si no vamos a lo que es valores, ¿qué son los valores? Y los valores según quién. Entonces, hay que apoyar la decisión cualesquiera que sea, que quiero abortar o que no quiero abortar, te voy a apoyar para que tome la mejor decisión. Aquí no se trata de es malo, es bueno, se trata de que la decisión que estás tomando sea la manera más segura para decidir que seguir embarazada. No va a pasar el minuto, ¿verdad? Bueno, pocas veces hablo. Decidiste continuar con el embarazo, bueno, decidiste hacer el aborto. Bueno, las cargas morales que nos pone la política, que nos pone la religión, son cargas que yo las voy a llevar como mujer que fuera. ¿Sí? A ver qué me importa o por qué te metes en mis cuestiones. O sea, es respetar la opinión de cada quien y si esa decisión la tomaron, llevarla al punto de que sea la manera más segura. Y el trabajo está en ustedes, trabajadoras sociales. Son las que están con la comunidad, son las que están con la gente. Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Vamos a seguir quejándonos o preguntándonos en
molestia porque no están dando las cosas, o vamos a crear elementos para que se lleven a cabo mejores políticas en salud. Gracias. Bueno, y ahora le cedemos la palabra a los panelistas. Había algunas preguntas para la licenciada Soto. Bueno, no me acuerdo mucho de las preguntas. Más o menos las anoté. De la maestra. ¿Cómo la relación, las estadísticas con el género, me parece? Sí. Las estadísticas que yo les presento es una situación cuantitativa. Yo tengo una formación profesional de trabajadora social, la cual tuve oportunidad de ejercer poco tiempo, pero fue en un centro comunitario en Echaveña, que es uno de los polígonos que nos dan pendiente. Vi muchas cosas y tuve oportunidad de aprender muchas cosas. De ahí en adelante pues me he dedicado a lo que es el ámbito federal, el cual amo y disfruto muchísimo, porque no solo veo las cosas que el gobierno no está haciendo. Ahora sí tengo un respaldo numérico de cómo podemos cambiar las cosas, cómo lo hago yo, la relación de mi deber profesional en género con las estadísticas desde que no estamos ejerciendo lo que deberíamos hacer. No crean que el gobierno toma sus programas, bueno, quiero pensar, sus programas sociales de desarrollo, en bienestar, de salud, en base a la idea del asesor número 4 que me cayó bien y me invitó a tomar un café y se nos ocurrió esto. Se supone que el INEGI es una fuente de información dentro del Sistema Nacional de Información que brinda las bases para desarrollar estas políticas públicas, pero no siempre se llevan a cabo tal cual. Haciendo tu comentario de género, es muy amplio cómo lo relaciono yo, porque puedo sustentar cuantitativamente lo que cualitativamente vivo día a día. Ahorita estoy en una parte o en una posición de jefaturas, pero yo trabajo con los sensores y estoy con las personas y estoy en las entrevistas y no hables así y mira, mantente tu neutralidad, porque vaya, el género no solamente habla de mujeres, habla de todas aquellas identidades que no son reconocidas, que no conocemos. A mí me tomó estudiar 2 años para saber que había más de ser gay, ser lesbiana o machorra, o que había identidades de género transexuales, bisexuales, ¿cómo se llama? Ya se me olvidaron. Personas de género fluido que simplemente no se identifican con ninguna. Y nosotros adelantándoles aquí, no para el 2020, pero espero que sí para el 2025, 2030, ya se incluyen los cuestionarios. La palabra en la parte de sexo se va a incluir, espero pronto ya, la palabra otro, la respuesta otro, por si el informante no se identifica con una sexualidad femenina o masculina, tenga esta otra apertura de tener un otro y será representado. Aquí lo estamos visibilizando. Aquí te puedo dar una muestra clara de que el género está influyendo, y no es una plática de pasillo, es una plática con una persona muy cercana al diseño de los cuestionarios que nosotros llevamos a cabo. Ya es deber mío personal como profesional de trabajadora social con una maestría en género, de que estas capacitaciones a los sensores, que son los que tienen el contacto directo, se lleven de la manera adecuada, desde enseñarles, hacerles entender qué es género desde la parte básica. No podemos venir y comernos el género con una pastillita de tic-tac. El género se tiene que sentir, se tiene que vivir, se tiene que oler, se tiene que saludar todos los días para poderlo entender realmente. Entonces, ¿cómo lo relaciono? Vaya, la estadística es mi base para saber que estoy haciendo las cosas bien dentro de mi trabajo. En Cuba, ¿qué nos falta? ¿Qué te puedo decir Cuba? Yo me enamoré de Cuba, ya me quería quedar allá. La gente es muy amable. El nivel de pobreza es bastante visible, pero aún así siguen siendo muy respetuosas. Las personas que están en el sistema de salud, que fue con la federación, yo estuve con las mujeres que iniciaron esa federación, me senté a su lado,
compartí el pan y el agua con ellas. Son personas ya muy grandes, pero que aún lloran el triunfo de haber logrado el avance de tener la decisión sobre el cuerpo de la mujer, que ahorita pues ya desde 1965, que fue la revolución ahí en Cuba, se estuvieron de acuerdo, pero bajo 4 principios que pues ahorita no me dieron la oportunidad. Son principios básicos. La mujer es quien decide sobre su cuerpo. La segunda, siempre debe realizarse en una institución hospitalaria y debe ser practicado por personal experto y debe ser totalmente gratuito. 4 fases que a cualquiera se le ocurre, pero ya dentro de la relación pues es más difícil. Y nada más contestando la última pregunta del señor, muy atento. Claro que sí tengo la educación. Es muy importante que en el 2017 las mujeres con un posgrado son las que tienen mayor índice de aborto, con 3.599, a contrario de en 1990, que eran 1.478. Mujeres con posgrado, hablamos de licenciatura, maestría, doctorado. En el 2006 tenemos también con primaria concluida 4.544, con una primaria trunca 2.764, con preparatoria, los números que todos queremos saber, estos adolescentes, hay 4.247 en el 2006 y 4.687 años. Esto es con un corte de edad de 15 años a 19. Es el corte de edad más pequeño que tenemos nosotros en el INEGI, pero sí es que responde a las preguntas también de los compañeros. Es adolescentes, ahorita el punto clave. A veces no es por falta de información, sino cómo transmitimos la información. A veces está muy bonito el dibujo, a veces está muy bonita la plática, pero si no nos sentamos con un adolescente a hablar de adolescente a adolescente, no nos van a entender. Y es la parte que como trabajadores sociales nos toca a nosotros aprender. Y no hay mejor forma de aprender que enseñando lo que estamos haciendo. Espero haber contestado sus preguntas. Muchas gracias. ¿Algún otro panelista que tenga un comentario? Bueno, entonces con esto abrimos la segunda ronda de preguntas. ¿Hay alguna otra pregunta, Estela? Estela. Le doy la 2 porque Zuli ya estaba. Y luego Jesús. ¿No? Y me falta la 4. ¿Alguien se anima? ¿De vuelta? Órale. Bueno, entonces pasa a ver. Buenas noches a todas y todos. Yo quería hacer explicar mi opinión personal y compartir con la colega, con Marcela. Soy cubano y entonces quería compartir la experiencia cubana a pesar de ser hombre, pero bueno, me tomo la atribución de hablar por las cubanas por el conocimiento que tengo del proceso. Primero, pienso que lo que debemos de transmitir como seres humanos es que cuando se vaya a hablar en México o en cualquier otro país que se haya negado ese derecho, es que otorgarle el derecho a las mujeres que quieran abortar no es quitarle el derecho a las otras que no quieran abortar. Y entonces es una cuestión que debemos de defender. Y en nuestras sociedades machistas, pues cuesta mucho trabajo en que las mujeres expresen sus opiniones, y muchas veces las decisiones que se toman a nivel de políticas de Estado o de gobierno las toman los hombres por mayoría, ¿no? Y eso es un aspecto interesante. En relación a Cuba, que quería decir que bueno, en la historia, en el año 1936 se despenaliza el aborto por primera vez. Es la primera ley de penalización del aborto debido al
cubana. Y con el triunfo de la revolución en 1959 no se manejó como despenalizar el aborto, se manejó como la despenalización, como la aprobación de la interrupción del embarazo, por el impacto que tenía la palabra. Es decir, fue una cuestión política, de la cuestión del discurso, no hablar del aborto, porque en aquel momento quizás la sociedad cubana no estaba tan preparada, porque la ley del 36 solo acogía algunos de los derechos de la mujer asociados a la violación, alguna enfermedad, alguna transmisión o peligro para la mujer, ¿no? En el año 59, con el triunfo de la revolución, comienza a hacerse este proceso, y en el 60 se aprueba la ley de penalización del aborto, pero bueno, fue como la interrupción del embarazo, ¿no? Y en el 87 que se le agrega un acápite a esta ley con la regulación menstrual, es decir, para aquellas mujeres que decidan por interrumpir su embarazo en el primer mes, pues es más sencillo el procedimiento y hacer una regulación menstrual. Y bueno, sí, es desde las niñas de 12 años hasta la edad fértil que tenga cada mujer. Y en ese sentido, para las menores de edad que se considera 18 años, sí tiene que ser con el consentimiento de uno de los dos padres o algún adulto que esté al cuidado. Creo que la cuestión cubana con la mujer tiene que ver con la revolución, que no fue solo una revolución social en el sentido de los cambios que se produjeron, sino que también fue una revolución para la mujer. Y a pesar de que somos una sociedad, por supuesto, machista, como todas las sociedades latinas, y que tenemos que seguir trabajando en base a eso, en las estadísticas se recoge, por ejemplo, el año pasado en Cuba se hicieron aproximadamente 85.000 interrupciones de embarazo. Eso se puede pensar que nosotros somos más de 11 millones de habitantes. Se puede pensar que es alto, pero hace 10 años atrás era el doble. Ahora, ¿en qué quiero insistir con esto? Que lo importante es que esté la ley. Ya es la ley primero, ya las cuestiones de educación y demás, pues le toca a los diferentes ministerios y a las diferentes personas pues, tratar de que cada persona asuma una salud responsable, no porque no interrumpan el embarazo, porque igual puede haber riesgos cuando tengan, estas adolescentes cuando tengan, ¿cómo se llama? Cuando en el momento del parto, ¿no? Es decir, durante el parto, pues eso contribuyó a que la mortalidad en las mujeres en Cuba es extremadamente baja, de las más bajas de todo el mundo. Y bueno, a que sea la mujer, por las cuestiones de que el hombre muchas veces no se responsabiliza por su visión masculina heredada del patriarcado, no se responsabiliza con el niño, pues entonces la mujer es quien decide hacerlo, ¿no? Y eso creo que debería sacar tarjeta. Sí, Tetsubi. Buenas noches, pues primeramente agradecer a la asociación por este evento. Creo que a todos como trabajadores sociales, cada uno de los panelistas desde su quehacer profesional nos ayudó a abrir más nuestra perspectiva a cada uno. Definitivamente creo, como la licenciada Sara, que cuando dijo vamos a hacer aquí un espacio, es bien importante que desde nuestro quehacer como profesionales sepamos respetar la decisión del usuario. Si ya dijo sí o ya dijo no. Yo sé que muchas veces pues, dejamos de ser seres humanos y tenemos nuestras perspectivas a favor o en contra del aborto. En lo personal, me gustaría compartirles, creo, como decían ahorita, no estamos dándole otra opción al usuario. No estamos aquí hablando sobre las personas que ya tuvieron a su bebé y que ya lograron todo este proceso, sino que al legalizar el aborto, sobre todo como lo comentaban ahorita, de forma segura, le damos otra opción al usuario, que es lo que nosotros como trabajadores sociales tenemos que hacer, el ver qué opciones tienen, el estar ahí apoyándolos, como decía el licenciado Loera, es siempre respetar la decisión de los otros profesionales y hacerlo de forma
profesional, el médico siempre es un profesional en este tema que nos va a decir en qué caso sí, en qué caso no, porque a veces hasta el aborto también, como decía ahorita, tiene algunas complicaciones de salud. Entonces nosotros como profesionales tenemos que verlo como un caso individual, cada uno de ellos. Es decir, en tu caso sí es el aborto, en tu caso no, porque te puede generar esto, y basarnos también en lo que el médico dice. Entonces, creo que como profesionales del trabajo social es muy difícil estar a favor o en contra del aborto, pero en lo personal sí creo que es otra opción para el usuario que nosotros deberíamos de promover. Buenas noches. Todo el mundo ha hablado muy bien en estadísticas, en datos. Yo no estoy tan empapado de la cuestión de números, estadísticas y cuestiones sociales, culturales, morales en el aborto. Pero sin embargo, coincido con la mayoría de todos en que como trabajadores sociales debemos de acompañar a las personas que quieren tomar una decisión que va a marcar su vida, ahora sí, de por vida. Hay personas que están a favor de su cuerpo, de que se les respete y de decidir, pero yo también quiero hablar un poco sobre la cuestión de la otra parte, del ser humano que está en formación y que no pidió venir y se va a sacrificar en muchas ocasiones. Y no quiero sonar ni cursi, ni quiero sonar religioso, ni quiero sonar nada, sino simplemente pedir que acompañemos a estas personas y sí las orientemos como trabajadores sociales, porque a mis 51 años de edad, mis amistades son obviamente en mi rango de edades. Muchas personas que tuvieron la economía para ir a abortar El Paso cuando ellas tenían 20 años, 18 años, porque por una situación de noviazgo se embarazaron. Actualmente esas personas que yo conozco se han arrepentido hasta la fecha de la decisión que tomaron en ese momento, al momento de que están viendo sus demás hijos. Otra persona que ya a raíz de eso pues ya tuvo complicaciones en sus demás embarazos. Entonces sí, qué bueno que se dé este tipo de foros y ojalá y sí nos pongamos a trabajar las personas que en mi caso no nos hemos puesto a trabajar para poder seguir orientando y acompañando a estas personas para que toman la decisión más adecuada. Gracias. En la primera parte de mi participación la pude felicitar a la licenciada Sara Girarte. Creo que ella nos brindó una perspectiva, un panorama sin criminalizar, nos brindó una perspectiva y un panorama respetando y sobre todo desde la ética profesional. Así que muchas gracias, licenciada Sara. Gracias a la licenciada Soto por responder las preguntas. Creo que ya al final de su participación mencionó algo muy importante, que fue algo que le hice, que yo hago hincapié, sobre todo en cuestión del trabajo con la juventud, sobre cómo hay que trabajar con las adolescentes, con los adolescentes, ¿no? Hay que trabajar desde la perspectiva de la par, porque nosotros aunque seamos adultos no significa que vayamos a saber todo, y es el tipo de acompañamiento que hay que dar a los jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes. Pues muchas gracias por responder. En cuanto a la perspectiva de género, considero que es muy amplia, definitivamente, y creo que cuando lo combina con la parte cuantitativa, perdón, pues nos brinda una perspectiva también más completa. Así que pues muchas gracias y es todo. Ok, ¿algún comentario por las panelistas, el panelista? Pues nada más, será ley, será ley. Entonces, gracias a todos por sus
aportaciones y bueno, más que nada este foro debate pues era eso, ¿no? El generar esta reflexión en nuestro quehacer profesional y estar preparados para cualquier cambio que seguramente se hará y libre de prejuicios, libre de todo y siempre respetando los derechos humanos de las mujeres. Muchísimas gracias. ¿Algún otro comentario? Bueno, yo nada más para comentarles que tenemos una oficina de INEGI aquí en Juárez, que tiene sus puertas abiertas para cualquiera que quiera saber cualquier cosa sobre cualquiera, así, literalmente. Tenemos encuestas, no solo censo de población y económico, abarcamos todo tipo de encuestas de violencia, de salud, de discriminación. No tienen idea de la cantidad de información que está ahí y está en sus manos. Nada más recalcar esto, mi quehacer es crear información, pero si no está llegando a sus manos, pues sí nos preocupa. La página de internet es muy amigable, a veces dicen que es muy complicada. Acérquense a las oficinas, siempre van a tener una mano amiga ahí quien les apoye y que les ayude a usar las bases de datos, más que nada para que puedan solidificar sus formas de pensar o si quieren implementar algún proyecto. Claro que les podemos auxiliar, estamos ahí para servirles, somos servidores públicos y nos dedicamos a darle respaldo a lo que ustedes piensan. Así que cuenten con nosotros en caso de cualquier consulta, ahí estamos. Si no les hacen caso, pregunten por mí y yo me encargo de orientarles personalmente. Muchísimas gracias. En este momento es su última oportunidad. Queda el micrófono abierto para conclusiones, comentarios, alguna otra pregunta que haya quedado por parte de la audiencia, los panelistas. Ok, Marilena, por fin. Bueno, para mí la educación sexual es la base de todo. Educación sexual para conocer, educación sexual para ejercer mis derechos sexuales y reproductivos, los derechos de los y las jóvenes, y para decidir. La segunda es métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos para evitar los embarazos. Que de veras los jóvenes y las jóvenes tengan acceso a los métodos anticonceptivos. Porque sí existe entre el INS y el INS jóvenes y no sé qué tantas cosas, pero la verdad es que cuando los jóvenes van a por un condón, les dan un solo condón. Y quiero comentarles así rápidamente, ya se fue Juan Carlos, pero en el CISEX hicimos un diagnóstico a nivel nacional sobre juventud y encontramos que cuando los jóvenes acuden, usamos una técnica que se llama cliente simulado para conocer lo que estaba pasando, y cuando los jóvenes acuden con los profesionales de salud, los jóvenes dicen: ay, tú tan chiquita vas a necesitar un condón, ¿por qué? Y se ponen como en el papel de que soy la mamá de esa persona que viene a solicitar el servicio, y les estamos dejando, vaciando todos nuestros prejuicios, todas nuestras ideas hacia los jóvenes. Por eso, métodos anticonceptivos para evitar embarazos no planeados, no deseados, y aborto legal para evitar muertes de mujeres. En nuestra sierra, donde las niñas inician la vida sexual activa a los 11, 12 años, es donde se dan esas muertes no registradas, ¿sí? Esas muertes. Entonces, aborto legal para evitar las muertes de niñas y niños. Por eso yo sí quiero aborto legal, yo sí quiero aborto seguro y yo sí quiero aborto gratuito. Gracias. Buenas noches. Con respecto a Marcela, solo una pregunta más. Al principio mencionaste una estadística de 2009, un aumento del aborto. ¿Qué tan viable es esa estadística? Porque sé que se aprobó en el 2010. ¿Qué tan afectado estuvo porque se empezaron a medir los abortos? Porque me mencionaste como un incremento.
Porque mira, la tabla comparativa que yo tengo es desde 1985. Yo tengo información sobre el aborto espontáneo provocado terapéutico con, yo creo que más de 35 capas que te podría brindar con mucho gusto. Remarqué nada más las que tenían cifras mucho más altas, coincidieron con los eventos económicos, cambios presidenciales, incremento de violencia. La situación económica de las mujeres estuvo, bueno, mujeres en pobreza, es peor ser mujer pobre que ser un hombre pobre por diferentes situaciones, que eso es un tema larguísimo. No solo en el 2009 con Felipe Calderón, también con Fox en los años del 99 al 2000, también en el 94, y coincidentemente pues yo mencioné esos que eran los que para mí eran un poquito más resaltables por cuestión de tiempo, pero cada corte económico que hay dentro de la tabla tiene que ver con una situación, un repunte de pobreza, un repunte de la pérdida económica, la tortilla, que vamos a ver siempre a Felipe Calderón que nos subió las benditas tortillas, ya no alcanza el dinero. Probablemente pues según el índice de escolaridad y la edad que se maneja dentro de esos años, son mujeres pobres sin un nivel académico con primaria trunca. Esas son las estadísticas que te puedo dar. Yo tengo aquí hasta el 2017, ahora en el 2020 vamos a volver a hacerlo a nivel nacional. Ahorita tenemos un corte en el 2015, que es la información más reciente que podemos tener. Sin embargo, otras encuestas pues nos dan datos para el 2017. Abarca muchísimo, las capas son muchísimas, pero necesitaría un foro para mí completo como de unas 6 horas para poder explicar cada corte, cada situación, qué tipo de mujeres, y algo muy importante también, la relación que hay con el padre. Muchas de las veces no es un agresor, no es un violador, es alguien de la familia, y eso también son cosas que no tocamos, y las estadísticas están aquí, y lo peor es que sí están registradas, y lo peor es que no se hizo nada. Por eso hago mi comentario, están las estadísticas y está la base, pero ¿qué estamos haciendo nosotros, los responsables sociales, con esto? Ni siquiera sabemos usar una base de datos, ni siquiera nos acercamos a institutos que, no por engrandecer nuestro nombre, pero no trabajamos yogis. De verdad, yo he tenido jornadas laborales de hasta 17 horas, 18 horas. Y me detengo con cada una de las personas y con cada uno de cómo se hace una pregunta. ¿Cómo le haces una pregunta a una mujer por su último hijo muerto y que te contesta hace 3 días? ¿Cómo no tener esa cara de asustarte o de enseñarle a una persona, que generalmente los sensores que contratamos son primaria, secundaria? ¿Cómo le digo a esa señora, cómo le enseño a esa señora que no debe de asustarse con ese tipo de respuestas? O que te digan, sí, me echó mi último hijo, no, pues los últimos 4 nacieron muertos, porque eso te contestan, y a veces con lágrimas en los ojos, y por desgracia ese tiempo o el presupuesto para nosotros no nos da para poder capacitar a la gente como se debe. Pero te digo, sí, con mucho gusto, si algún día deseas acercarte al instituto, te damos todas las capas que se pueden utilizar, porque no nada más es esa cuestión que tienes y esa duda, hay muchas más, y creo que te acaban de surgir más. Contamos con las respuestas, cuantitativamente contamos con las respuestas, y las experiencias cualitativas las obtenemos de cada una de las personas que participamos en el instituto, que con mucho gusto te podríamos hacer conocer. Solo le recuerdo a la audiencia que es la parte de micrófono abierto para las conclusiones, y porque el tema de las preguntas ya se terminó, para las conclusiones. Bueno, yo como socia fundadora de la asociación me congratulo de que tengamos este tipo de debates, porque creo que los ponentes en esta mesa nos han logrado abrir mucho más el panorama, nos han hecho reflexionar sobre la importancia de trabajar con nuestras y nuestros usuarios donde quiera que nos desempeñemos, haciendo a un lado nuestras convicciones, nuestros valores, nuestros prejuicios
prejuicios. Darle el panorama de opciones a quien llegue con este tipo de situaciones, pues es parte de nuestro trabajo y es parte de la ética profesional. No influir en las decisiones que las personas toman. Agradezco a las compañeras, al compañero, a los colegas que han venido restándole tiempo a su descanso, a Sara que viene desde la ciudad de Chihuahua, para compartir con nosotros su experiencia profesional, sus conocimientos muy valiosos y sobre todo agradezco la participación de todos y cada uno de ustedes, sean o no trabajadores o trabajadoras sociales. Creo que hay el interés por seguir aprendiendo y eso es lo que debemos mantener y lo que mantengo hasta mis 70 años. Bueno, rescatando esa parte del público, ahorita preguntaron, ¿no? ¿Qué aportaciones podríamos dar estadísticamente para hacer una política pública? Yo creo que en la parte de legalizar este tema, ¿no?, de aborto, pero más que tratar un debate sobre la legalización o no, que yo creo que ya se va a dar, o sea, si ya se habla tanto, o sea, ya ni siquiera lo podemos evitar, ¿no? O sea, ya prácticamente está a la vuelta de la esquina, sino más bien rescatar lo que decía el compañero, ¿no? Pues tener esa dinámica de acompañamiento, más que nada levantar una política pública para pues que se acepte, ¿no?, este acompañamiento, que se contraten trabajadores sociales, psicólogos, para que hagan este tipo de trabajo, porque igual se puede legalizar, pero no está esta estructura de acompañamiento, entonces no hay trabajo. O sea, si no me van a pagar como trabajador, psicólogo, ¿no?, pues no lo vas a hacer. O sea, sí, a lo mejor por amor al arte, pero pues ¿con qué alimento yo a mi familia? O sea, entonces más que nada es hablar de una política en cuanto a mejorar el sistema médico y de acompañamiento. Ahorita tocaron el tema de Cuba, o sea, Cuba tiene avances médicos, o sea, súper alejados a los de nosotros, o sea, están los mejores médicos, o sea, el sistema, ahora sí que médico, pues, un mundo, ¿no?, muy, muy lejano al nuestro. Entonces esa parte, pues no podemos compararlos con nosotros, pues sí, ellos ya tienen muchos años de experiencia en estos temas, en estas situaciones, pero como comentó, ya desde base de su experiencia de vivir allá, sí hay un acompañamiento, o sea, sí, no se les deja solo, sí abortaste, pero ¿qué sigue, no? O sea, ¿cómo estás como mujer? Hay ahorita un respaldo en eso. Y tocando el tema el compañero ahorita hizo una pregunta de que en el 2009, bueno, 2008 se empezaron a contabilizar los abortos por cuantificación. No, o sea, los datos ya están desde antes. Como dice Marcela, pues hay un sesgo porque pues se trabaja el área administrativa de salud, o sea, no podemos, sí preguntamos a lo mejor en el censo poblacional, preguntamos cuándo murió tu último hijo, pero no le preguntamos por qué razón. O sea, son temas muy delicados que aún no se pueden trabajar en encuestas tan abiertamente, y aparte las instituciones no tienen el presupuesto para contratarnos, ¿no? Entonces también es esta otra situación que se trabaja. Entonces más bien rescatando no es preguntarnos si lo van a legalizar o no, y si el derecho a la mujer, y yo digo que ya lo van a legalizar. Entonces son cosas, en México se legaliza lo que ya tiene años siendo efectivo, simplemente le dan mérito a algún político por haberlo hecho, pero realmente hay que trabajar como seres humanos, como servidores públicos, como servidores de la salud, trabajar en que sí se dé este respaldo
psicológico, este respaldo de acompañamiento hacia la mujer, pues trabajar con eso, más que nada. Listo. Creo que el aplauso. Yo creo que el tema tiene muchas líneas, pero la línea jurídica ya está ganada desde hace muchísimo tiempo. Creo que es algo muy bueno. Yo creo que es un tema de hombres. Los hombres también tenemos que entrar al tema del aborto, porque no hay embarazo sin hombres, sino que toda esta parte del derecho de la mujer, y acompañamos en todo momento, es un tema de derechos humanos. Y aunque ya está ganado jurídicamente, creo que socialmente hace falta mucho por hacer. No podemos criminalizar y decir por qué una mujer se embarazó si tiene métodos anticonceptivos si no tenemos educación sexual en la currícula de las primarias y secundarias ni ninguna educación pública. Entonces tenemos que volver a verlo desde un punto sistémico y muy amplio. Y no podemos estar tampoco o totalmente a favor o totalmente en contra. Yo creo que esa es una falacia y hay que leer y hay que documentarnos sobre los temas, sobre todo saber qué es una falacia. Y es una falacia estar a favor o en contra. De lo que estamos en contra es de que una mujer esté en la cárcel por decidir sobre su cuerpo. Pero alguien que esté a favor del aborto, eso es muy complicado. Es decir, yo estoy a favor y hablar de bebés, y son falacias muy grandes que no existen. No podemos hablar de un bebé, no podemos hablar de dolor antes de las 12 semanas, no podemos hablar de sufrimiento, no podemos hablar incluso de un ser humano. Hay que investigarlo desde ese punto. Entonces, no podemos estar totalmente a favor, totalmente en contra. Hay que ver específicamente lo que se hace. Muchas gracias. Dijeron un comentario que es súper valioso. Una política pública sin presupuesto no es política pública. Y entonces, de lo que adolece nuestro país es de poner programas, políticas y todo lo demás, pero no asignar presupuesto, y las cosas no se hacen de gratis con mucha voluntad ciudadana que hay. Gracias, María. Bueno, vamos a dar cierre a este tema que todavía no. Tomando en cuenta lo que el joven dice, exactamente nosotros, el sector salud, siento yo que no está preparado para muchas cosas. Por eso nuestra perspectiva desde el trabajo de ir a educar a las personas, bueno, a reeducarlas, ¿no? Porque nosotros no tenemos el personal completo todo el tiempo, como todos, bueno, la mayoría que a lo mejor ha ido a algún tipo de servicio de salud, y falta personal. Entonces el acompañamiento psicológico que se le debe de hacer a una mujer realmente a lo mejor no se lograría en los sectores públicos. Tal vez bajando los recursos que nos llegaran como deben, tal vez sí. En los hospitales hay acompañamiento para el duelo por una trabajadora social siempre y cuando haya fallecido el familiar, y eso solamente para los trámites administrativos, pero realmente darle un seguimiento así tipo de tanatología o psicología no hay. En la clínica en la que yo trabajo son 23 consultorios y un módulo de Diabetims, teniendo 2 turnos, entonces nada más hay un psicólogo para toda esa población. Yo sé que hay muchos egresados en psicología, pero no sé si el sector salud solamente se enfoca en contratar personal de enfermería y médicos, pero psicólogos no tenemos, tanatólogos mucho menos, en la ciudad no lo tenemos, ni en el hospital regional número 66, que es donde se supone que hay las especialidades más complicadas. Entonces realmente nosotros nos vemos un poquito bloqueados en ese aspecto, y tocamos y picamos mucha piedra para llegar a toda la población. Sin embargo, hace poquito tuvimos el encuentro ahí en una secundaria donde fuimos a pedir el apoyo para poder impartir un curso sobre sexualidad, y nos dijo la orientadora, ¿y yo qué voy a ganar? Entonces no nos apoyó, y nosotros no pudimos entrar a la secundaria, siendo que está a la vuelta de la clínica. Entonces realmente tenemos ese tipo de obstáculos para poder llegar a toda la población, pero si lo intentamos. Lo que yo creo que nos falta es que nos lleguen los recursos, porque no nos llegan, ni económicos ni del personal. Se abren las bolsas, las convocatorias para trabajar, y realmente contratan en enfermeros y médicos.
nos vemos un poquito limitados en todas las demás categorías, y es donde yo veo que el sector salud, aunque no está muy preparado, y menos si es el sector público, creo yo que ahí nos veríamos un poquito limitados, y es lo que quería poner. Muchísimas gracias. Sí, claro. Yo creo que algo que viene a abonar, y yo creo que ya con cerramos. Algo que viene a abonar y que es importante como poder distinguir es que la despenalización implica modificar el Código Penal solamente. El impulso de una ley tiene que generar todo un bagaje de acciones que establezca los procedimientos, la normatividad, otra vez la infraestructura, la capacitación. Entonces es importante que no se quede solamente en la parte de modificar el Código Penal, sino de que realmente se pueda instrumentar en todas las bases que se tienen que ir consolidando para que se pueda dar de una forma trascendente, ¿no? Que no sea otra vez el crear una ley sobre supuestos, ¿no? Que en realidad en nuestro país las leyes funcionan sobre supuestos. Podemos traer a colación la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que está en el escrito perfecta, pero en su operación es deficiente porque no hay infraestructura que la pueda sostener. Ahora, otra de las cosas es que esta ley debe de armonizarse con otras. No solamente es una ley que tenga que ver con eso, sino también las consideraciones de lo que tenga relación con otro tipo de leyes, y ahí es la parte donde se vuelve como un poco más compleja, ¿no? En términos de lo que mencionaba ahorita Erika, ¿no? El no tener un presupuesto, el no tener infraestructura, el no tener personal. Digo, estas cosas son, bien, ganamos la parte de la generación de la ley, pero ¿y lo otro? Y lo otro es lo que tenemos que irlo como trabajando, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias a las y al panelista, y también a las personas que nos acompañan. Ahora sí, Jocelyn. Bueno, ahora sí, para dar cierre, solamente un comentario final, es que definitivamente la realidad rebasa nuestras leyes, nuestras instituciones, nuestra infraestructura, y como profesionistas, trabajadores sociales, psicólogos, hay que trabajar sobre la realidad, sobre lo que ya está, y a lo mejor hay muchas cifras, pero hay muchas cifras negras que no están registradas, y pues a trabajar en ello también, ¿no? En lo que día a día vemos como organizaciones civiles, como instituciones, y sobre todo con el trabajo con mujeres, que pues su realidad rebasa cualquier alcance que pueda tener las instituciones de gobierno, de organizaciones civiles, y pues nada más, ya porque si no le seguimos. Bueno, agradezco a las panelistas y al panelista, y me permito a nombre de la asociación entregarles un reconocimiento por su participación, por su tiempo y por toda la información muy valiosa para todas y para todos, y igual a los asistentes, a los y las asistentes por sus participaciones. Bueno, leo uno y entrego los cuatro. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales egresados de la UACJ, en el marco de su 24 aniversario, otorga la presente constancia a la trabajadora social Marcela Soto por su valiosa participación como ponente en la mesa de debate Miradas del Trabajo Social ante el aborto, y HUACJ, desarrollar el conocimiento para conocer el desarrollo. De igual manera, otorgamos el reconocimiento a la trabajadora social Erika Corona Chávez, y al trabajador social Fernando Loera García, y a la trabajadora social Sara Quirarte. Dejo a mi compañero Jacome para cierre. Nada más así rápido. El reconocimiento está firmado por nuestra presidenta Jocelyn Hernández y por el nuevo rector de la universidad, el doctor Camargo. Bueno, pues ha sido una jornada muy productiva. Pienso que cumplimos con el objetivo de compartir ideas y pensamientos distintos desde distintas posturas
de profesionales de trabajo social. Como vieron, tuvimos una perspectiva desde las estadísticas, desde la institución de salud pública más importante del país, una visión desde la toma de decisiones, los procesos de toma de decisiones y el diseño de políticas públicas, y una visión enfocada en los derechos humanos, ¿no? De la libre decisión de las mujeres. Entonces fue muy productiva esta jornada, y bueno, ya nada más para cerrar, porque ya nos andan algunos. Recuerdo que el evento es realizado en el marco de nuestro 24 aniversario, por lo que les invito a que nos acompañen a partir el pastel del 24 aniversario y a tomar café, a disfrutar del rico ambigú que tenemos aquí adelante y socializar un poco. Entonces, bueno, de parte de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Sociales egresados de la UACJ, esto es todo. Muchas gracias por haber... Lili. Sí, perdón, una invitación a las colegas y a los colegas para que se asocien con nosotros. Ciertamente, sí. Bueno, atravesándose las fiestas navideñas está como más complicado, pero a partir del primer viernes de enero nos reunimos a las 6 de la tarde, generalmente aquí mismo en Ixa. Nos dejaron sus teléfonos y sus correos electrónicos, les mandaremos la invitación para que se unan a nosotros. Sí, se trata de fortalecer al gremio de trabajo social en Ciudad Juárez. Pues ahorita somos poquitos en la asociación, somos como 15, pero esperamos que a partir de estos eventos que hemos estado realizando, pues haya más personas interesadas en ser parte de la asociación. Tenemos un capítulo estudiantil, del cual pues yo formo parte, y algunos otros compañeros. Algo más que se me estaba pasando, bueno, es en torno al tema, estar recordando que acaba de entrar un nuevo gobierno, y bueno, hay que estar observando las propuestas, porque también se vienen muchas propuestas que generan controversias, sobre todo desde el trabajo social, ¿no? Como ahora con la legalización de marihuana y la interrupción también de la vida. Entonces hay algunos temas que tienen que estar en observancia del trabajo social. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por haber acudido. Les invitamos al amigo.